El economicismo. Bueno, los ideólogos economicistas del siglo XIX, creadores de algunas teorías modernas, basaban las actitudes políticas del hombre fundamentalmente en la economía. Es comprensible. Salían del idealismo religioso. En la época que las desarrollaban, la psiquiatría social comenzaba sus primeros balbuceos. Realmente las motivaciones sociopolíticas en un sentido o en otro, al parecer hoy, son más viscerales y sentimentales que otra cosa. Es demasiado simple que el individuo pertenezca a una clase por sus ingresos. En realidad, recibe su primera información en este sentido del acervo familiar. El padre suele ser muy bueno, mi papá es muy bueno, me da caramelos. El ámbito de la escuela, el maestro y los compañeritos. Del influjo de amigos y del ambiente, el farmacéutico, el médico, la verdulera, cuando se es un poco mayor, o de las injusticias que experimenta desde la pubertad con jefes y compañeros de trabajo, entre comillas, pero no por el nivel económico y por ende cultural que, si bien influye, no determina. Me estoy metiendo con el viejo Marx. Qué atrevimiento, ¿verdad? Eso sí es urbano y de las llamadas clases medias. Es una idea mecánica la de las clases de Marx. No logran explicar por qué personalidades salidas del ámbito rico y educado de Estados Unidos o de cualquier otro lugar, véase los graves casos de Ted Turner, Jane Fonda u Oliver Stone, personas de origen que llamaríamos burgués, se ponen del lado, entre comillas, proletario, quizá por un cierto sentido de culpa y, al parecer, desear corregir esta diferenciación ayudando a los que luchan por el proletariado. Vamos, una reacción psicológica a las diferencias. Al apoyar regímenes autoritarios enemigos de las democracias en que viven, no se percatan de que, al final, solo están sustituyendo a una clase dirigente por otra. Y lo que desean destruir es, en realidad, la fuente de sus valores iniciales, quizás a papá. Seducción de los regímenes totalitarios. Los sociólogos y los politólogos franceses del siglo XX, tan penetrantes como sus predecesores de los XVIII y XIX, menciono Pierre Rigolot, François Furet, Madame Verdes-Leroux, Alain Besançon y Alain de Benoist. Ahí tengo un libro de Alain de Benoist que se llama Comunismo y Fascismo. Señalan que estamos ante el atractivo del peligro, pero peligro al fin y al cabo para la democracia y la libertad, que lleva a los adoptantes a anular o a minimizar las objeciones a las dictaduras totalitarias que le sugiere la realidad escandalosa y aplastante. Es una seducción, un encanto, un licor fuerte el que impedía ver durante la construcción del socialismo en Rusia los horripilantes campos de trabajo soviéticos a muchos intelectuales de izquierda de la época. Estoy hablando de los años 20-30. El más notorio de estos casos es quizás el del filósofo y dramaturgo marxista Jean-Paul Sartre, que si bien brillante en su prosa, sus diálogos y sus obras, se adscribió en tanto que francés y de izquierdas al marxismo-leninismo, y que al llegarle informes acerca de las flagrantes violaciones de los derechos humanos realizadas por Stalin durante las purgas de los 30 en la URSS, prefirió acallarlos, ya que denunciarlo apoyaba a la dictadura de la burguesía, que por perversa y explotadora debía desaparecer de cualquier forma. No obstante, yo personalmente he visto a Sartre en Praga en 1965 reivindicar a Franz Kafka, se atrevió, bestia negra de marxistas antiguos en literatura. Eso no comprometía a nadie. El comunismo en el poder lleva a la heroización de la vida, ya que esta es una lucha en pos de un futuro radiante para el conjunto de la humanidad, en que no habrá diferencias de clases
y todos tendrán las mismas oportunidades. El comunismo da la ilusión de saber lo que otros no saben, conducidos por marxistas-leninistas que conocen el camino y aceleran la evolución y el motor de la historia. En realidad es el viaje a ninguna parte, o dicho cínica y jocosamente, el camino más largo del capitalismo al capitalismo, como dice un chiste, claro, ruso. Los mejores chistes de comunistas los tienen los rusos. Hay que comprarse un libro de los que recomiendan ahí. Si os portáis bien, al final os leeré un chiste que tengo aquí. Pero la seducción del comunismo dejó de funcionar cuando se comenzaron a denunciar por la propia URSS las atrocidades masivas a partir del informe secreto de 1956, presentado en el 20 Congreso del Partido Comunista por Nikita Sergeyevich Khrushchev, su secretario general. El país totalitario creado por Lenin primero y mejorado por Stalin después, comenzaba a derretirse, como dijera acertadamente el escritor Ilya Ehrenburg en su novela. Consecuencia directa fue el levantamiento y posterior represión en Hungría en octubre-noviembre del 56 contra el reformismo de Imre Nagy y del general Palmaleter. Los dos fueron fusilados en el 57. Así como los disturbios que en la misma época llevaron a la cárcel de la cárcel al gobierno a Władysław Gomulka en Polonia. ¿Os acordáis? Bien. Para dudar menos aún, la intervención militar del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia, el 21 de agosto de 1968, para acabar con el comunismo de rostro humano encabezado por Alexander Dubček y el sector reformista del Partido Comunista checoslovaco. Y como colofón, la invasión de Afganistán en diciembre de 1979 como contrapeso a la revolución integrista iraní del Ayatollah Khomeini. Esto acabó de abrir los ojos a las izquierdas reformistas, léase a la socialdemocracia. La acrítica sorprende de todos modos que los movimientos y partidos marxistas de obediencia al Comintern y a Moscú no hayan tomado nota y se hayan hecho una autocrítica, al menos desde 1956, acerca del sistema que propugnaban. No importaba. La URSS y el marxismo-leninismo luchaban contra el imperialismo, el capitalismo y en pro del tercer mundo. A pesar de las críticas en la propia URSS contra el comunismo, los viejos marxistas cubanos, me voy a meter con los marxistas cubanos, y de otros partidos siguieron apoyando el antiguo sistema de valores, aunque con arreglos cosméticos, aupando y apoyando al que los utilizó para eternizarse en el poder. En fin.